Bueno, hermanos, pues vamos a orar y vamos a continuar con el estudio de la palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y ahora te pedimos, Señor, que uses tu palabra, Señor, que nos edifique por medio de ella, Señor, que nos dé entendimiento para la exposición, Señor, para aplicarla, Señor, como tú quieras, Padre. Y te ruego tú que nos bendigas, Señor, en todo esto que hacemos, Señor. En el nombre de Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Amén. Mirad, hermanos, si podéis a la carta de los Colosenses. En la carta de los Colosenses, igual que en otras muchas cartas, hermanos, vaya a ver que Pablo siempre tiene unas motivaciones para escribir la carta y en muchas de ellas se encuentra que se está sembrando, por decirlo de alguna manera, la duda en medio de la congregación. Algunas veces para corregir, pero otras muchas veces que hay doctrinas, hay ideas, hay personas, se levantan voces que no edifican a la iglesia, sino que no son de edificación, ¿no? Entonces, en esta carta de Colosenses, Pablo, motivado por cómo estaba la iglesia de Colosas, les escribe esta carta. Y en el capítulo 2 quiero comenzar esta exposición, que es puntual, con la aplicación directa, ¿no? Porque el motivo de Pablo le está diciendo, por medio de la carta, le está diciendo, tened cuidado. O sea, ¿quién pone la duda en nuestros corazones? Independientemente de la persona que sea. Y también Pablo da la explicación en la carta por medio de quién es Jesucristo, quién es Él, qué es lo que ha hecho por nosotros, y siempre Pablo trae una palabra de exhortación y también de aplicación, ¿no? En nuestras vidas, en las familias, en el trabajo. En muchas cartas de Pablo esta es la tónica que nos encontramos, ¿no? Entonces, fijaos, en el capítulo número 2 está hablando, ¿no? de cómo alcanzamos nosotros la madurez espiritual, ¿no? Si acaso tenemos que seguir ideas de otras personas, de otras religiones, si debemos seguir a otros maestros, si no los debemos de seguir, ¿no? Y yo quiero subrayar algunos versículos antes de entrar a profundizar en la carta de los Colosenses para que veáis el temor de Pablo. Estamos en el capítulo 2 y fijaros en el versículo 4. Esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, ¿no? Y él está intentando, pues eso, ¿no? Preocupado por la congregación. En el versículo 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. En el versículo 16 sigue, ¿no? con la misma preocupación, lo va dejando plasmado a lo largo de todo este capítulo, ¿no? Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a ciertas cosas que debían de hacer. En el versículo 18 sigue diciendo, nadie os defraude de vuestro premio. O sea, que nadie, que la duda no se siembre en nuestros corazones, que es el principio de esto, ¿no? Del 20 al 23 dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipule, no guste, no toque, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Pablo sigue preocupándose porque había mensajes y enseñanzas y doctrinas que no eran según la verdad de Cristo, ni el fundamento del Evangelio, ni lo que es una vida conforme a la piedad, ¿no? Dice en el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y Pablo, siempre muchas de sus enseñanzas van enfocadas a eso, hermano, en que nosotros maduremos espiritualmente, a que crezcamos en santidad y en conocimiento de Jesucristo y del Evangelio. Y esa era la preocupación de Pablo, eso es lo que marca el capítulo 2. Entonces, vamos a analizar brevemente, espero que nos dé tiempo,
hasta las 12:30, tenemos todavía un poquito. Vamos a analizar el capítulo 1, donde expone el Evangelio y la persona de Cristo, y una aplicación en el capítulo 3, donde hay aplicaciones directas a nosotros como a nuestra santidad personal, a la vida en matrimonio, a las relaciones en la iglesia. Es una carta siempre que, casi siempre como suele hacer Pablo, ¿no? Que toca un poquito de todo. Entonces, fijaos, la preocupación de Pablo es que se va a sembrar la duda en la iglesia y nosotros la aplicamos directamente. ¿A nosotros de dónde vienen nuestras dudas, hermano? ¿Por dónde nos vienen los mensajes hoy día? Yo creo que a los que han nacido un poco y manejan un poco el internet nos vienen por YouTube, por lo que escuchamos en las redes, por lo que la gente publica en el Facebook. Luego eso, algún hermanito lo va hablando, algún amigo, alguien que viene a la iglesia, algún conocido de otra iglesia. Y la duda se empieza a sembrar, porque el mensaje del mundo creo que más o menos lo podemos identificar, pero a veces esas dudas, esos mensajes vestidos de un poquito de verdad, un poquito de mentira y todo esto, es un gran problema para nosotros y eso se mete dentro de la iglesia. Y Pablo, el remedio que pone es la explicación del Evangelio y la explicación de quién es Jesucristo, para disipar cualquier tipo de duda, venga de quien venga. Entonces, fijaos, voy a intentar deshacer un poquito el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1, en el versículo del 3 al 6, ¿no? Empieza Pablo diciendo, en un breve resumen, qué es lo que pasa cuando se acepta el Evangelio por el poder de Dios. Dice Pablo en el versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. 4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que está reservada para vosotros en los cielos, la cual oísteis antes en la palabra de la verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando frutos constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Y fijaos, hermano, en el versículo 4, o sea, como al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. O sea, cuando nosotros hemos confiado en Jesucristo por medio de la obra de Dios, el amor sobrenatural por los hermanos que componen la iglesia. Esto es un fruto del Espíritu. Que alguien que no conocemos de nada, pero es hermano en Cristo, entra por esa puerta y después de orar un poquito, nosotros sentimos una relación especial con él y así nos pasa, ¿no? Por eso dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada por vosotros en los cielos, la cual oísteis. Y ese es el Evangelio. Pablo está hablando del Evangelio. Mirad, la esperanza que está reservada para nosotros en los cielos es cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es parte del mensaje del Evangelio, porque la fe viene por el oír el Evangelio, la palabra de Dios. Dice, la cual oísteis antes en la palabra de verdad. En la palabra de verdad. Y eso también forma parte del Evangelio, ¿no? La salvación del infierno. Y nosotros estamos destinados para cielo nuevo y tierra nueva. Y Pablo está poniendo el fundamento nada más que empieza la carta. Dice que ha llegado hasta vosotros. Y así en todo el mundo está dando frutos constantemente. Fijaos, hermanos, lo que está diciendo Pablo, que el Evangelio, la palabra de Dios, da fruto por sí misma. No es que nosotros, la persona que está aquí o el hermano que esté allí predicando el Evangelio, tenga un poder especial, es que Dios usa su palabra. Dice, el Evangelio está dando fruto constantemente. Dios está usando su palabra constantemente. Para que veáis que la obra es de Dios y no es de nosotros, ni mía, ni de ningún hermano, ni nada, sino la obra de salvación es fruto del Señor, fruto de Dios, ¿no? Porque esto también, pues eso, ¿no? Las palabras de Dios es promover el poder de Dios para salvación y para el conocimiento de su Hijo, porque el Evangelio es la verdad, la palabra es verdad, Jesucristo es la verdad, ¿no? Entonces, lo que está hablando Pablo, ¿no? Que el Evangelio da fruto. Cuando una persona escucha, el poder de Dios se sigue extendiendo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mirad, como lo hablaríamos aquí entre nosotros, mira, esto es imparable.
lleva desde hace 2000 años que se empezó a predicar el Evangelio y no hay quien lo pare. Y así va a ser hasta que Dios quiera. Y entonces esta es nuestra tranquilidad en la obra de Dios, que Dios va a hacer su obra como Él quiera. Y así estamos tranquilos nosotros predicando. No por más que yo grite o por más que diga o por más que me salte, las personas se van a convertir o ustedes os vamos a obedecer antes, ¿no? O sea, gracias a Dios porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no? Es su palabra. Luego en los versículos del 12 al 14, Pablo habla, estamos resumiendo un poquito el capítulo 1, Pablo está hablando de la obra de rescate y de salvación, ¿no? Pablo está orando continuamente en la carta, ¿no? Y terminando esa oración en el versículo 12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Y otra vez Pablo le vuelve a dar el lugar que le corresponde a Dios y el lugar que le corresponde a nosotros. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado. No es que nosotros seamos capaces por nosotros mismos, otra vez el mismo mensaje, sino que Dios nos capacita y Él usa su palabra de poder. Dice, nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Esto es lo mismo que dijo en el versículo santo, la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Para compartir la herencia de los santos en luz, es decir, el Evangelio, que estamos salvos del infierno y nos vamos a esos cielos nuevos y tierra nueva. Dice en el versículo 13, porque Él, es decir, Dios Padre, nos libró del dominio de las tinieblas. Dios Padre nos libró del dominio de las tinieblas. La obra sigue siendo de Dios. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, Dios nos cogió de donde estábamos, nos trasladó, nos arrastró, algunos los habrá hecho con amor y otros con menos, pero Dios nos cogió de donde estábamos y nos puso ahora en el reino de su Hijo amado, ¿no? O sea, Dios Padre es el que hace la obra. Y nosotros estábamos bajo el dominio, dice la palabra. Nos libró del dominio de las tinieblas, del dominio del pecado, dominados para hacer el pecado. Porque no teníamos la posibilidad de no pecar, sino que siempre estábamos pecando. Pero cuando nos trasladó, previo pago, dice en el versículo 14, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Mirad, hermano, cada vez que aparezca redención tenemos que pensar que ha habido un pago por un rescate. Que hemos sido libres por precio. Redentor, redención, siempre habla de un pago por un rescate. Y el fundamento que está poniendo Pablo en la carta para disipar cualquier duda es decirnos quién somos nosotros y quién ha hecho la obra. La obra la ha hecho Dios y nosotros somos sus hijos, pero también somos ciudadanos de un nuevo reino. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. O sea, tenemos una nueva identidad, digamos, espiritual o biológica, porque ya somos seres espirituales y estamos dispuestos para la resurrección, pero también no somos de este mundo, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Pablo sigue poniendo el fundamento del Evangelio para combatir cualquier tipo de duda. Dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Fijaos que el reino de Cristo es un reino de verdad, un reino de justicia, un reino de santidad, un reino de vida eterna. Y en el Hijo, en Cristo, estamos liberados, rescatados, previo pago de su sacrificio, ¿no? Y Él ha pagado el precio del pecado, que el precio del pecado era la muerte, ese lo ha pagado Cristo, pero también ha pagado el precio de la culpa, que es castigo e ira. Y fijaos cómo Pablo, o sea, en los primeros, lo he resumido, pero en los primeros versículos deja claro de quién es la obra del Evangelio, de quién es la obra de salvación y qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y ese es el fundamento nosotros ante cualquier duda, decir de quién es la obra de salvación y qué es lo que ha hecho Cristo. Y eso es lo que ha hecho Pablo ahí, ¿no? Y más adelante
vamos a continuar del versículo 15 al 19. Una vez que dice que ha hecho Cristo, empieza a decir quién es Cristo. Por si alguien tiene duda, por si alguien escucha algún mensaje que le debilite su fe o que no entienda quién es la persona de Jesucristo. Y fijaos en el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios. Lo primero que dice Pablo, Cristo es Dios. Si alguien tiene alguna duda, si hay alguna semilla, si hay alguna idea extraña, lo primero que dice Pablo es, Cristo es Dios, la imagen del Dios invisible. El versículo dice, versículo 15 estamos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Una lectura más cara de primogénito es el que tiene la preeminencia, el más importante. Entonces se puede leer así, el más importante de toda la creación. No es que Él sea creado, está diciendo que Él es Dios, pero Él tiene la preeminencia en todo, la mayor importancia en todo. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, Jesucristo no es solo Dios, sino es el creador de todas las cosas y el dueño y señor de todo lo creado. Por lo tanto, no hay duda que pueda venir a nosotros y medrentar nuestra fe en Jesucristo, cuando nosotros entendemos que de Jesucristo es el dueño y señor y creador de todo. Dice que todo es por medio de Él y para Él. Es decir, que es suyo, que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él va a gobernar todas las cosas. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Está diciendo que Él es eterno. Ese es Cristo. Jesucristo es Dios, la imagen visible de Dios, del Dios invisible, y Él es eterno. Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. O sea, todo lo que existe y permanece, todo lo que está estable, con vida, todo sigue adelante, como que el mundo sigue girando gracias a Él. En Él todas las cosas permanecen, es decir, no solamente es el creador y es el dueño, sino que Él tiene el poder para que las cosas funcionen. Lo intento decir así por si se entiende mejor, es decir, que si nosotros estamos vivos, gracias a Él. Si nosotros enfermamos, es gracias a Él. Si hay un terremoto, es gracias a Él. Si cualquier cosa que ocurra en el universo es por Él, porque Él es dueño, Señor, y dice que todas las cosas en Él permanecen, o por Él permanecen. Este es Jesucristo, hermanos, y amigos que nos visitáis. Este es Jesucristo. Es Dios, es el Creador, es el Señor, es eterno, y además tiene el poder para hacer que las cosas permanezcan y funcionen o deshacerla completamente. Y dice en el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, Jesucristo es nuestro jefe, es nuestro Señor, para que nosotros hacemos lo que dice Cristo, o al menos eso intentamos, ¿verdad? Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y otra vez el primogénito de entre los muertos. Es el primero de entre los muertos, el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, es decir, el primer hombre, porque Jesucristo es Dios y hombre, que resucitó con un cuerpo eterno, con un cuerpo eterno. Y fijaos en el versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Más adelante dice toda la plenitud de la deidad, pero aquí se refiere a toda la plenitud de todas las cosas. Cristo lo es todo en todo. Luego más adelante también dice que en Cristo está escondida toda la sabiduría. En Jesucristo está, o sea, todo lo que nos podamos imaginar, cualquier cosa que nosotros anhelemos, si la buscamos en Cristo, Cristo nos la puede satisfacer. Y así es como presenta Pablo la defensa ante cualquier duda que nos pueda venir nosotros, tanto en la iglesia como personalmente. Explicando el Evangelio y explicando la persona de Cristo. Y vamos un momentito en el versículo 19, porque dice, porque agradó al Padre.
Y a ver si os recuerda esta palabra. Al Padre le complació. El Padre tuvo contentamiento en el Hijo. El Hijo es su Hijo amado. Y lo exaltó sobre todo lo creado, como lo dice en Filipenses, ¿no? Al resucitarlo de la muerte que tuvo en la cruz. Lo resucitó y lo exaltó por encima de nombre que se nombra en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Nombre sobre todo nombre. Porque murió por nosotros. Pero ya lo tenía antes, ya era dueño, él era eterno, pero lo exaltó sobre toda la creación, se lo ganó. Se lo ganó también. Y termina la presentación de Pablo que está haciendo para disipar cualquier duda de quién es Jesucristo en el versículo 20 al 22, ¿no? Y hace como un pequeño resumen del plan de Dios. Dice, por medio de él, por medio de Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Porque Dios estaba airado con todos nosotros, con toda la creación. Airado con todos los hombres. Pero Jesucristo hizo la paz y ya Dios está en paz con los hombres, porque Cristo ha pagado el precio. No es que la salvación sea del todo el mundo, no, espero que no me explique malamente, sino que había una ira y un castigo que recibir por el pecado que Dios tenía que dar y ese lo recibió Cristo, ¿no? Como hemos dicho antes. Dice, por medio de él, repito, ya sean las que están en los cielos, la tierra o las que están en los cielos. Versículo 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él, fijaos, ¿quién lo ha hecho? Dios. Sin embargo, ahora Dios os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, mediante la muerte de Cristo, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de él. El resumen del plan que hace en estos versículos está diciendo, Dios nos hizo amigos de Dios, familia de Dios, nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos, pero también nos ha hecho perfectos delante de él. Ese es el resumen de la obra de Cristo. O sea, Cristo es una persona, hemos dicho que es Dios, o sea, que es Dios, que es eterno, todo sus varios atributos, ¿no? Y cosas acerca de su persona. Pero el resumen, en resumen del plan de Dios, es ese, ¿no? Que nos ha presentado perfectos delante del Padre, porque nosotros no podemos estar delante de Dios sino con esa perfección de su Hijo Jesucristo, sin la perfección de Dios. No hay otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces hemos visto que Pablo estaba preocupado porque había un mensaje de duda. Da igual de dónde venga. Lo importante es que nosotros algunas veces tenemos dudas. Y tenemos dudas y para resolver esas dudas tenemos que volver al Evangelio y sobre todo quién es la persona de Jesucristo. Porque si nosotros entendemos el poder que tiene Jesucristo, clamaríamos a él directamente. A veces nos olvidamos del poder que tiene Jesucristo y del poder de Dios. Por eso Pablo hace una descripción del poder y de la persona de Dios y de la persona de Jesucristo, para que entendamos que ninguna duda, nada nos puede apartar de poder nosotros pedirle a Él, de pedirle al Señor. Y es importante. Y ahora vamos a ver las respuestas. Hemos visto en el capítulo 2 En el capítulo 2 hemos visto la preocupación que tenía Pablo por la iglesia, la preocupación porque llegan mensajes de duda. Y la respuesta que él la da, por ejemplo, en el versículo, estamos en el capítulo 3, disculpa, en el capítulo 2. Versículo 3. Y estaba diciendo que él está preocupado, ¿no? Por esa duda y le dice en el capítulo 2, versículo 3, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, ante alguna idea, ante alguna enseñanza, alguna teoría que no esté fundamentada en Cristo, ni en su persona, ni en su palabra, la respuesta de Pablo es, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De manera que le dice a la iglesia de Colosas, y nosotros nos la aplicamos, de manera, hermanos, que no escuchemos ninguna otra voz
que no sea la voz de Cristo, es decir, un mensaje fuertemente argumentado en la Biblia y en la persona de Jesucristo, porque Él es el dueño de todo. Jesucristo tiene el poder de todo y dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero además Pablo da otra respuesta por si, después de todo lo que nos había dicho, o sea, si nosotros aún tenemos dudas, dice en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Es decir, que Jesucristo, la persona de Cristo, es Dios totalmente. No tenemos que ir ni buscar a otro maestro, ni buscar otra enseñanza, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O sea, para que lo tengamos claro nosotros, igual que en aquellos tiempos de cuando le escribía Pablo a Colosas, nosotros igualmente, ante la duda, que no tengamos ninguna duda de que Jesucristo es Dios completamente, con todo el poder, eterno, creador, Señor. Por eso nuestras dudas las debemos de disipar en Cristo, buscando a Cristo, ¿no? Buscando la oración y la comunión con Él. En el capítulo 3, en el versículo del 1 al 3, también Pablo da unas palabras de respuesta a estas dudas y ya empieza a encaminar el mensaje de la carta hacia una aplicación mucho más del día a día. Y la respuesta sigue siendo la misma. Primero, en Cristo están todas las sabidurías. Nosotros estamos en el reino del Hijo amado. Les vuelvo a decir, Cristo es Dios completamente. Es hombre, ha resucitado, pero es Dios completamente, que no tengamos ninguna duda. Y ahora le dice a los hermanos de Colosa, pero que a nosotros, mira, ante la duda, ante cualquier tipo de aflicción, ante cualquier cosa que os pase, dice, capítulo 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si ha entrado la duda en la iglesia, si a nosotros nos va a regular, si por algún caso a nosotros todavía no estamos pendientes de las cosas que tenemos que estar pendientes, Pablo da la solución. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Como dijo antes, habéis sido trasladados de este mundo de tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces, buscad las cosas del reino, le está diciendo Pablo. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esto, cada vez que leo esto, vienen las palabras de Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Pero en Cristo está en las cosas de la santidad, como hemos hablado antes, está pendiente del evangelio, del reino, o sea, no está pendiente de este mundo, está pendiente de su mundo. Por eso le está diciendo Pablo, y concuerda perfectamente, que nosotros busquemos las cosas de arriba, que no pongamos solamente las cosas en este mundo. Y por eso ahora lo que va a decir Pablo es que ya seas en tu santidad personal, ya sea en tu matrimonio, ya sea en el trabajo, busca las cosas de arriba, haz las cosas según la palabra de Dios, según lo que ordena, que Pablo lo resume en unas palabras muy simples que las va a entender todo el mundo. No hay que ser un erudito para entender la vida cristiana. Y de hecho nosotros, cuando nos convertimos al Señor, no nos convertimos en seres místicos ni en seres especiales. Al contrario, debemos de llevar una vida de paz, de amor y de tranquilidad, que es a lo que estamos llamados, porque nuestra esperanza no está puesta en este mundo, sino que está puesta en el reino de su Hijo amado. Dice el versículo número 3 del capítulo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque estamos esperando esa esperanza reservada en los cielos. A eso se refiere, que nosotros estamos esperando a ese momento, no estamos esperando, a veces ponemos las cosas en las miras en las cosas de la tierra, pero que es por, cuando nos afanamos es cuestión nuestra, que la palabra no nos dice, venga ahí, y no pensáis en el reino de los cielos, al contrario, que tengamos puesta la mira en el reino de los cielos, porque nuestra vida de verdad, esta no es nuestra vida de verdad, estos somos peregrinos y extraños en esta tierra, como dijo Abraham, me parece. Nosotros aquí pintamos más bien poco, hay cosas reservadas mucho mejor para nosotros.
Y entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ante la duda, evangelio. Ante la duda, recordad quién es la persona de Cristo. Y ante la duda y los problemas, buscad las cosas de arriba. Eso es lo que está diciendo Pablo y ese es el resumen que le da a los colosenses, pero eso es como no lo podemos aplicar nosotros perfectamente. Y ahora, a partir del capítulo 3, va a empezar a hablar, a desgranar un poco cuál es nuestro caminar diario. Entonces ya presenta el Evangelio, la persona de Cristo, que él estaba muy preocupado por la iglesia porque nos vienen dudas tanto personales como iglesia, ¿no? Y ahora en el capítulo 3, él va a dar la aplicación práctica de cómo comportarnos en la vida diaria, de cómo vivir, ¿no? Y hay, en breve resumen, yo voy a señalar varias, ¿no? Primero habla de la santidad personal y de cómo nuestra vida de santidad afecta a las personas que tenemos al lado, ¿no? También habla de las relaciones como hermanos dentro de la iglesia. También habla Pablo del matrimonio y la familia. Y también habla del trabajo. Eso es lo que le importa a Pablo. Que nosotros busquemos las cosas de arriba, pero sabe que tenemos una vida en este mundo. Que tenemos que llevar una vida de santidad, que tenemos familia, que muchos estáis casados, que tenéis esposa, tenéis esposo y tenéis hijos. Que nosotros tenemos una relación de iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y eso le importa a Pablo. Y por último el trabajo, es decir, las cosas que para nosotros son el día a día. No, a Pablo no le importa nuestro ocio, a Pablo no le importa detalles que no son fundamentales y esenciales. Familia, trabajo, iglesia y santidad. Quizás en algún momento hable de alguna otra cosita, pero eso somos los cristianos. O sea, los cristianos no estamos llamados a otra cosa. Porque en cada área de esta vida, como ahora va a explicar Pablo, nosotros vamos a mirar las cosas de arriba. Porque nosotros trabajando podemos estar pensando en las cosas de arriba. Porque en nuestro matrimonio podemos estar pensando en las cosas de arriba. Y para esto se necesita un esfuerzo, para esto se gasta energía, para esto hay que ocuparse de ello, hay que ponerse a. No es, como ya estoy casado, como ya tengo trabajo, me despreocupo. No, significa que en todas las áreas de nuestra vida nos tenemos que prestar atención para estar conforme al reino de los cielos. Ese es el punto, Entonces, fijaos, hermanos, vamos a estar en el capítulo 3, ¿no? Versículo 4. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria. Por tanto, es decir, debido a que somos del Señor, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. En otra traducción dice, haced morir. Y esto como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, es decir, al pecado. Los deseos sexuales, la mente sucia, el corazón, esas pasiones que no son de Dios, ¿no? Los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Pero fijaos, dice, haced morir, considerad como muertos. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para apagar esas cosas. Pero Pablo ya te lo había dicho eso. Pero pensar en las cosas de arriba, decir, no te quedes en tu casa o no nos quedemos en nuestro matrimonio o en nuestro trabajo, sin decir, bueno, a ver si hoy no peco, Señor, ayúdame a no pecar. No se trata de estar en una actitud pasiva, se trata de que tú sirvas al Señor activamente y mientras sirves al Señor, lo que es coherente es que el Espíritu Santo se empodere dentro de ti y te ayude. Cuando tú estás sirviendo a las cosas de Dios, por lógica natural, es que Dios te ayude. Entonces ese es el fruto del Espíritu. Entonces cuando nosotros servimos al Señor en nuestro matrimonio, cuando nos procuramos de... Ahora lo va a decir Pablo, ¿no? En este caso está hablando de la santidad personal. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra mente en servir al Señor y la ocupamos en esas cosas, entonces cuando vamos a poder hacer morir las cosas, los deseos de la carne. No por estar en casa o no por estar donde queramos que estamos, van a desaparecer esos deseos. No van a desaparecer nunca. Vivimos en el cuerpo de pecado. Lo que sí, que los vamos a combatir y a batallar sirviendo al Señor.
esa es la respuesta. Si buscar las cosas de arriba. O sea, la respuesta de Pablo está diciendo, si servís al Señor, entonces vais a estar capacitados para combatir estas cosas. El apóstol Juan también dijo que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es otra forma de decirlo. Es decir, si nosotros estamos en las cosas de Dios y estamos pensando en las cosas de Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia. Nosotros no tenemos poder para luchar contra el pecado. Es Jesucristo quien tiene el poder. Como había dicho Pablo en el Evangelio, Dios nos ha cogido de un sitio y nos ha puesto en otro. La obra no es nuestra y el pecado lo tiene que desactivar Dios. Y nosotros luchar contra el pecado, pero luchamos contra el pecado sirviendo al Señor. No podemos nunca olvidar, yo voy a luchar contra el pecado, pero no voy a servir al Señor. Entonces hay poca bendición, hermano. O sea, a lo mejor Dios es misericordioso, pero no es igual que cuando tú estás pendiente en todo de las cosas de Dios. Sigue en el versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, y lo vuelvo a decir, desechad. Otra traducción dice, dejad también, eliminar. Pero ahora desechad también de vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Fijaos, hermanos, que lo que está hablando Pablo es una cuestión de santidad personal, porque cuando está hablando de las pasiones, de los malos deseos, de la avaricia, todas esas cosas ocurren dentro de nosotros, excepto la fornicación, los deseos sexuales, o no sé, si queremos robar o cualquier cosa, entonces ya lo llevamos hacia afuera, ¿no? Pero ahora también está diciendo que desechemos el enojo, la malicia, decir cosas feas, el lenguaje, eso es decir, hermano, cosas que afectan directamente a todas las personas que tenemos alrededor. Por eso, la santidad personal siempre tiene que ver con la persona que tenemos al lado. Mira, hermanos, si nosotros cogemos y le decimos cosas feas al prójimo, si los maltratamos, ¿sí? Cosas que la entiende cualquiera. O sea, en eso ya no estamos en las cosas de Dios, estamos pendientes de las cosas del mundo. Pero si estuviésemos pendientes de las cosas de Dios, le diríamos al prójimo, oye, ¿tú qué necesitas? ¿Yo qué puedo hacer por ti? Eso está pendiente de las cosas de Dios. ¿Conoces el Evangelio? ¿Ya sabes quién es Jesucristo? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás? No, ¿cómo tienes tu fe? Oye, ¿te estás arrimando a las cosas del Señor? ¿Estás pendiente de los hermanos de la iglesia? ¿Estás pendiente de edificar tu matrimonio? ¿Estás pendiente de ser un trabajador diligente? ¿Estás pendiente de proveer para tu casa? No significa que esas cosas se nos den, sino simplemente el hecho de estar pendiente de, oye, ¿tienes la mente puesta en las cosas de Dios o tienes puesta la mente en el ocio? Imagínate, en cosas que en absoluto nos edifican, ¿no? Y esa es la preocupación de Pablo. Sigue en el versículo 9 y ya está hablando un poco de la iglesia. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que los creó. Y ahora vamos al versículo 12 porque es donde empieza a hablar de la relación en la iglesia. Hemos hablado de una relación personal y con el prójimo. Y sigue en el 12. Entonces, como escogidos de Dios, otra vez, como escogidos de Dios, Dios es quien hace la obra. Dios, estábamos en las tinieblas, cogió Dios y nos puso en el reino de su Hijo amado. Como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y esto está hablando entre nosotros, hermanos, entre los miembros de una iglesia local visible, de los que queremos pertenecer a la iglesia, de los que tenemos anhelo de decir, mira, yo soy cristiano y yo quiero que se me identifique como cristiano. Y una de las formas es siendo miembro de una iglesia. Si tú no eres miembro de una iglesia, eres cuerpo de Cristo, pero estás como, a mí me gusta cuando me lo dice Manolo, ¿no? Eres el llanero solitario. Tú te pastoreas solo, no tienes que soportar a ningún hermano como va desde aquí, no tienes que desarrollar la paciencia, ni la mansedumbre, ni la humildad, porque tú estás solo ahí, pues no tienes comunión con los hermanos, es decir, con los hermanos de tu iglesia. Pero dice en el versículo 13, soportándoos unos a otros.
¿Por qué nos tenemos que soportar, hermanos? Porque no somos perfectos. Nadie en la iglesia es perfecto y por eso hay que venir con la idea de que yo tengo que soportar a mis hermanos, me gusten o no me gusten. Algunos los soporto menos, algunos los soporto más, pero somos hermanos. Algunos tengo un vínculo y una química especial y otros no tengo esa química especial, pero somos hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora para mí viene la palabra, el versículo 3 y la palabra. Perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, hermanos. Y este es el sentir que tiene que haber en el núcleo del cuerpo de Cristo. El perdón. O sea, no es venir con la idea de que yo voy a soportar a mi hermano, que también, porque lo dice la palabra. La idea es yo voy a perdonar a mi hermano en cualquier cosa que me haga. Porque Cristo me ha perdonado a mí todos mis pecados. Yo no voy a poder perdonar a mi hermano. Ojo, y no está hablando de la disciplina, que es otro tema, sino que tú en tu corazón vayas con el perdón delante. Y tú, si una forma de verlo es tú te levantas y dices, ¿podré yo perdonar en mi corazón? Porque muchas veces nosotros, como ha dicho, ira, malicia, malos deseos. El hermano no nos ha hecho nada, pero nosotros sentimos la maldad dentro de nosotros. Entonces, el perdón es tú mismo decir, voy a perdonar a mi hermanito aunque no me haya hecho nada, pero como mi propio pecado me inclina a pensar mal, el perdón tiene que ser el centro de nosotros, como iglesia, como reunión de hermanos, perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tiene queja, como está diciendo el versículo, a lo mejor no la tenemos, pero si alguno tiene queja, perdónalo ya de entrada. De entrada que haya perdón en la iglesia. Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. En fin, hermano, Pablo va a estar hablando continuamente de lo que es el centro de nuestra reunión como iglesia, el perdón. La mansedumbre, la bondad, la humildad, la paciencia, la compasión. Pero el perdón que no se nos olvide. Si como decía Jesucristo, ¿no? Si tienes algo contra tu hermano, antes de presentarte, ¿no? Haz el perdón con él, ¿no? O sea, es que si Jesucristo nos ha perdonado a nosotros, no podremos nosotros perdonar a nuestros hermanos si es que tenemos queja contra algún hermano. Entonces, hermano, ese es el centro de la reunión nuestra, ¿no? Nuestro corazón. Y ahora ya más adelante, ya vamos a terminar, habla del matrimonio y la familia y luego del trabajo. Qué importante es para Pablo y para el Señor nuestro Dios la familia y el trabajo, porque cuando Dios creó al hombre, lo primero que hizo es que lo puso a trabajar. Eso es lo más importante. Dios creó al hombre y lo puso a trabajar. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Y es que el trabajo es parte del carácter de Dios. Nosotros tenemos un Dios que no para, en el buen sentido de la palabra, que siempre está haciendo cosas importantes. Y nosotros tenemos esa misma cosa que hacer, que cuando no estemos pendientes del trabajo, estamos pendientes de la familia. Cuando no estamos pendientes de la familia, estamos pendientes de nuestra santidad. Cuando no estamos pendientes de la santidad, estamos pendientes de estudiar. Cuando no estamos pendientes de los amigos, de predicar. O sea, siempre tenemos cosas que hacer. El estar parado sin hacer nada no es bíblico ni forma parte del carácter que Dios nos ha puesto dentro. Entonces, hermanos, por eso para Pablo es tan importante la familia y el trabajo, y por eso habla en casi todas las cartas y en casi toda la Biblia se habla de eso. Dice en el versículo 18 al 21, relaciones del matrimonio en la familia. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué? Como conviene en el Señor. Hermanitas, las que estéis casadas, porque es conveniente al Señor. No es porque nosotros queramos ni nada, sino porque es conveniente al Señor. Es fácil, es fácil. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amar a vuestras mujeres, o sea, forma parte del carácter del prójimo, pero en otro sitio dice, tratadlas como a vasos más frágiles. Marido, ayudad a las esposas y tratadlas como vasos más frágiles. Y mujeres, como conviene en el Señor, sujetaros a vuestro marido. Esto en la Biblia se dan muchas más explicaciones, pero solo quiero que veáis
que es tan importante que Pablo lo toca y una y otra vez. A los hijos, aquí hay algún hijo, no todavía, alguna hija. Sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. No significa que tú te tengas que agradar ni tú tengas que agradar a tu padre. Significa que tú estás pensando en el Señor y sirviendo al Señor. Entonces, cuando la mujer se sujeta al marido, está sirviendo al Señor y tiene que poner su mente en esas cosas. Y los hijos, cuando obedecemos a nuestros padres, estamos sirviendo al Señor. Ni nos agradamos a nosotros mismos, ni nos agradamos a nuestros padres para servir al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, consejos muy normalitos, muy sencillos, ¿verdad? Luego sigue con el trabajo. En el versículo 22, habla de los siervos. Obedeced en todos vuestros amos en la tierra. Y eso se traduce, mirad, los que tenemos un jefe, tenemos que agradar a nuestro jefe. Y dice, al final del versículo 22, lo leo entero, no para ser vistos, no como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Y otra vez, el punto es el mismo, que cuando nosotros trabajamos, pensemos en el Señor, no en que nos vean los demás ni en mi jefe, sino es que para agradar a mi Señor y para servir a mi Señor, tengo que, en este caso dice, ser obediente a mi jefe. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. O sea, la idea siempre es la misma, agradar al Señor. Porque es a Cristo el Señor a quien servís. En el capítulo 4, versículo 1, amos, está hablando de amos cristianos, ¿eh? Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en los cielos. Es decir, que los que los que tengáis una posición como de jefe, de encargado, que tengáis gente en vuestro trabajo, a vuestro que estéis por encima de ellos, pues lo que estás diciendo, que los tratéis con justicia y equidad, porque el Señor está también pendiente de ti, de que tú no te vuelvas, que no te enseñorees con pecado, ¿no?, de las personas. Así que, mirad, esto era un breve repaso y ya vamos a terminar, ¿no? En definitiva, hermanos, lo que está diciendo Pablo en la carta a los colosenses es que ante la duda, ante cualquier idea, pensemos en quién es Jesucristo y qué es el Evangelio. Y ante la duda, apliquemos para vencer todo el pecado y todo lo malo que tenemos alrededor, dentro nuestro y fuera de nosotros, ante esa duda, servir al Señor. Y recordar, hermanos, servir al Señor no es estar quieto. Servir al Señor es pensar cómo llevo mejor mi matrimonio, cómo llevo mejor mi trabajo o cómo proveo para mi familia y cómo sirvo mejor a mis hermanos en la iglesia. ¿Estoy pendiente del cuerpo de Cristo o no estoy pendiente? Que servir al Señor no es esto que yo estoy haciendo. Servir al Señor, esto es servir al Señor. O toca la guitarra. Servir al Señor está pendiente de los hermanos. Si yo tengo quejas, voy a perdonarlo. Pero la actitud es, ¿qué puedo hacer yo por mis hermanos? Y Dios te dará los talentos y Dios te dará lo que tú tengas dentro. ¿Qué puedo hacer yo por mi mujer? ¿Qué puedo hacer yo por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo para servir al Señor en cada cosa? ¿Qué puedo hacer yo con mi familia? ¿Qué puedo hacer yo con mi trabajo? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? Entonces ese es el punto, hermano. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Recordad quién es Jesucristo, el poder que tiene, quién es Jesucristo, a quien le podemos clamar, y por otra parte, sirvamos al Señor en todo. Y quizás que la idea es quedaros con eso. ¿Qué puedo hacer yo? No es que bien lo hacen los hermanos o que mal lo hacen los hermanos. Con eso no vamos a ningún lado. Vamos a algún lado y vamos a tener bendición si nosotros decimos, ¿qué puedo hacer yo por mi familia, por la iglesia? No por la iglesia, no, por un hermano, por una hermana. ¿Qué puedo hacer yo? Por mi esposa. ¿Qué puedo hacer yo por mi santificación? ¿Qué puedo hacer? Tengo el poder de Dios dentro de mí. Dios está por mí. Dios ha enviado a su Hijo a morir para que nosotros tengamos vida eterna y vida en abundancia. O sea, ¿nos va a capacitar Dios si queremos obedecerle? Por supuesto que nos va a capacitar y nos va a dar el poder para ser más santos, para ser más amorosos, para ser más pacientes y para tener más fe y confianza en Él. Por supuesto que nos va a dar ese poder. Así que, hermanos, son las 12:30 aproximadamente.
Yo esta era la palabra que os quería compartir de la carta de Colosenses y vamos a orar y yo espero, hermano, que os llevéis para esta semana que entra y si Dios quiere para el resto de nuestras vidas, ¿qué podemos hacer nosotros por los demás? Por nosotros mismos, pero por los demás.